Hola a todos. Qué alegría inmensa darles la bienvenida a esta segunda entrega de la serie de 9 conversaciones que estamos compartiendo. Hola, hola. Un gusto enorme estar aquí nuevamente con todos los que nos escuchan hoy. Y la verdad nos emociona muchísimo saber que hay tantas personas del otro lado acompañándonos en este recorrido. Totalmente. Es un viaje fascinante el que empezamos. Así es. Y bueno, antes de arrancar de lleno con el análisis de hoy, siempre nos gusta hacer una pequeña pausa para recordar desde dónde estamos platicando. Claro, el contexto es clave. Exacto. Ambos somos parte de la comunidad Somos Iglesia o Sinode. Y esta es de alguna forma la razón de ser de Somos Iglesia. O sea, no tener las respuestas ya servidas o preempacadas, sino buscarlas juntos desde la Escritura. Ajá. Como una red de creyentes que anhelan volver al diseño original. Exactamente. Y qué importante es ese recordatorio con el que abrimos, porque el espíritu de estos encuentros es, pues, justamente ese. Explorar, hacer preguntas honestas, cuestionar nuestras propias suposiciones. Y asombrarnos, ¿no? Asombrarnos juntos con lo que vamos encontrando en los textos. Sin tratar de imponerle nada a nadie, simplemente dejando que la escritura misma nos vaya marcando el ritmo a todos nosotros. Totalmente de acuerdo. Y para conectar un poco con el hilo de lo que veníamos charlando, en nuestro encuentro anterior nos quedamos pensando en algo bien particular. Uy, sí, el tema de los anacronismos. Exacto. Nos quedamos pensando en lo peligroso que es arrastrar cosas de una época a otra sin darnos cuenta. Y vaya que el tema que tenemos sobre la mesa hoy está llenísimo de eso. Lleno a más no poder. Basados en los apuntes del curso La Iglesia Apostólica de la Fundación Unánimes, nuestra exploración de hoy se va a centrar en un concepto fascinante y yo diría que a la vez súper mal entendido: el templo. Uf, el famoso templo. Queremos entender qué era exactamente en el Antiguo Testamento, qué pasó históricamente con él y por qué comprender esto cambia radicalmente la forma en que todos los creyentes deberíamos ver el reunirnos hoy en día. Es un tema monumental. Y lo digo casi literalmente. Literal. Para empezar a desempacarlo, creo que lo mejor es irnos a la raíz, a las definiciones más básicas. Porque fíjate que solemos usar la palabra templo con muchísima ligereza en nuestra época. Sí, hoy pasas por cualquier calle, ves un local con unas sillas, un cartel en la puerta y le llamamos templo. Claro, pero si vamos a los idiomas originales de la Biblia, el panorama es otro totalmente distinto. En el hebreo antiguo, la palabra es ekal, que significa edificio público grande. Ajá. Y en el griego antiguo es hierón, que se traduce como lugar sagrado. En términos muy generales, es simplemente el lugar físico donde se le rinde culto a una deidad. Y fíjate que me voló la cabeza leer en la investigación que el concepto de templo no es ni por asomo exclusivo del cristianismo ni del judaísmo histórico. Para nada. Para nada. Los apuntes nos recuerdan que, por ejemplo, en los tiempos del Nuevo Testamento, la diosa Diana tenía un templo inmenso en la ciudad de Éfeso. Que de hecho era una de las maravillas del mundo antiguo. Exacto. O si nos vamos más atrás, en el Antiguo Testamento, vemos que el dios cananeo Baal, el dios de la fertilidad, también tenía su propio templo. El concepto de un edificio cerrado, donde vive mi Dios, era la norma en todas las culturas antiguas. Así es. Era como el estándar arquitectónico y teológico de la época. Pero enfoquémonos un momento en el templo de Jehová, el de Jerusalén, porque ahí hay un diseño muy particular. Sí, el diseño es clave. Antes de que existiera ese edificio de piedra, la historia nos muestra que Dios instruyó a Moisés en el desierto para que construyera un tabernáculo de reunión, una especie de tienda móvil. Una carpa gigante, digamos. Exacto. Y ahí ya vemos el plan original, un lugar santo y un lugar santísimo, separados por un velo, y todo eso rodeado por las tiendas de las 12 tribus de Israel. O sea, ya existía la idea de un punto central geográfico donde Dios se manifestaba a su pueblo a través de ciertos mediadores. Ajá. Luego, esa tienda nómada se vuelve una estructura permanente cuando Salomón edifica ese primer templo majestuoso en Jerusalén. Y hablemos de esa majestuosidad. Hay un dato en los documentos que me hizo detener la lectura por completo. A ver, cuéntanos.
Cuando vemos los diagramas de lo que llegó a ser el recinto del templo en Jerusalén, y me refiero a toda la explanada, incluyendo los patios exteriores, los pórticos y los edificios principales, los terrenos cabían en una cancha de fútbol inmensa. Es una locura el tamaño. O sea, intentemos imaginar por un segundo la escala para quienes nos escuchan. Si hoy nos impresiona entrar a un estadio moderno, imaginemos lo que era para un campesino del siglo I llegar caminando a Jerusalén. Claro. Y toparse con esa mole de piedra blanca y oro brillando bajo el sol del mediodía. La magnitud visual debía ser absolutamente abrumadora. Y creo que aquí nos falta agregarle la experiencia sensorial completa, porque solemos imaginar el templo como un lugar silencioso, pulcro. Sí, como una biblioteca o una catedral moderna donde todos están calladitos. Exacto, pero la realidad era otra muy distinta. Imaginemos el ruido de miles de personas, el balido de las ovejas, el mugido de los toros que iban a ser sacrificados en los patios. Uf, el ruido. Y los olores. Una mezcla intensísima de incienso quemándose constantemente, madera ardiendo y, seamos totalmente honestos, el olor a sangre y a carne asada. Carne quemada todo el día. Todo el día. Era un lugar de actividad incesante, casi como un matadero sagrado a escala industrial durante las fiestas principales. ¡Qué imagen tan fuerte y tan real! Un verdadero embotellamiento de animales y peregrinos de todas partes. Y esto me lleva a otro punto crucial de la lectura, que es la exclusividad absoluta de este lugar. Ese es un punto importantísimo. Porque en el Antiguo Testamento, el templo en Jerusalén era el único, repito, el único lugar autorizado por Dios en toda la tierra para rendirle culto y hacer sacrificios. No existían sucursales. Y eso generaba una dinámica de vida muy específica. Imagina que alguien vivía en Galilea, a semanas de viaje a pie. Semanas, claro. Si esa persona cometió un pecado que requería un sacrificio, o si simplemente quería presentar una ofrenda de gratitud, no podía simplemente ir a la sinagoga de la esquina de su casa. Porque las sinagogas tenían otra función, ¿verdad? Exactamente. Las sinagogas eran para estudiar la ley, pero no para el culto de sacrificios. Esa persona tenía que ahorrar, preparar su viaje, dejar su trabajo y caminar hasta Jerusalén. Todo, absolutamente todo, giraba en torno a la geografía. Y una vez que hacías ese viaje larguísimo, lleno de peligros, y por fin llegabas a la inmensa explanada del templo, te topabas con la siguiente característica fundamental del diseño antiguo. Las famosas barreras. Las barreras, la separación física. El material describe esto de una manera tan vívida. Yo me imaginaba caminando por ahí encontrándome con letreros gigantes de «No pase». Literalmente, ¿había letreros así? Es que primero estaba el patio de los gentiles en la parte más exterior. De ahí los no judíos no podían dar ni un solo paso más, bajo pena de muerte, literalmente. Ajá. Luego, si eras judío, cruzabas ciertas puertas y llegabas al patio de las mujeres. Y ahí la mitad de la población se tenía que quedar. Ellas no podían avanzar más allá de ese punto. El diseño completo estaba basado en quién se quedaba afuera. Si eras un hombre judío ritualmente puro, lograbas pasar la famosa puerta de Nicanor y entrabas a la zona donde estaban los elementos para los sacrificios. El altar gigante. El enorme altar de bronce donde se quemaban las ofrendas y la gran fuente de agua, el mar de bronce, donde los sacerdotes tenían que lavarse antes de oficiar. Y luego estaba el edificio principal, cerrado a cal y canto para el ciudadano común. Totalmente inaccesible. A ese edificio solo entraban los sacerdotes de turno. Ingresaban al lugar santo, donde estaba la menorá iluminando, la mesa con los panes y el altar del incienso humeando constantemente. Y aquí te hago una pregunta, porque esto siempre me ha causado muchísima curiosidad. El clímax de toda esta separación era el velo. Ah, el velo. Siempre escuchamos del velo, pero ¿cómo era realmente? Porque a veces uno se imagina una cortinita de baño, algo translúcido que simplemente se corre a un lado con la mano. Para nada. Los registros históricos nos dicen que ese velo era una barrera imponente. Era un tejido denso, pesadísimo, del grosor de la palma de una mano humana. ¡Qué barbaridad! Entretejido con hilos de colores y querubines bordados. Se necesitaban decenas de sacerdotes solo para manipularlo o colgarlo. O sea, su mensaje era clarísimo. Hasta aquí llegas. Separaba el lugar santo del lugar santísimo, que era un cuarto totalmente a oscuras, sin ventanas. Detrás de ese velo pesado estaba el Arca de la Alianza. El lugar donde habitaba la presencia misma de Dios en la tierra. Y a ese lugar santísimo nadie podía entrar,
Bueno, excepto una persona, ¿verdad? Exactamente. Solo el sumo sacerdote. Solo una vez al año en el día de Yom Kippur, el día de la expiación. Y con muchísimo cuidado. Entraba con sangre de animales y con una nube de incienso para no morir al instante frente a la santidad de Dios, y pedía perdón por los pecados de toda la nación. Era un nivel de inaccesibilidad tremendo. Dios estaba con su pueblo, sí, pero blindado detrás de muros, patios, puertas y un velo gigantesco. ¡Qué tensión, de verdad! Y es justo aquí donde la fuente nos pide que nos detengamos a entender el vocabulario. Hay palabras que usamos hoy en día que nacieron exclusivamente en este entorno físico y sangriento. Claro, el lenguaje moldea cómo pensamos. Y creo que usaste un término técnico que vale la pena aclarar para todos los que nos escuchan. Los apuntes mencionan la palabra adoración y nos refieren al griego de la Septuaginta. Ajá. Antes de dar el significado, ¿qué es exactamente la Septuaginta para quienes quizá no estén familiarizados con el término? Claro, buena pausa. La Septuaginta es básicamente una traducción muy antigua del Antiguo Testamento. Los judíos la tradujeron del hebreo al griego unos 200 años antes de Cristo, y era la versión que más se leía en la época de Jesús y de los apóstoles. Ah, perfecto. Bueno, en esa versión griega, la palabra que se usa para adoración es proskuneo, y no significaba cantar canciones lentas con los ojos cerrados. Como solemos pensar hoy. Exacto. Significaba, de manera muy literal, postrarse físicamente, tirarse al suelo sobre el rostro delante de la divinidad. La gente se postraba desde los patios exteriores mirando hacia el lugar santísimo. Era una acción corporal y geográfica. Y luego tenemos la palabra culto. Según leí en el material, viene de la palabra latia y tampoco significaba una reunión de domingo. No en absoluto. Se refería específicamente a realizar sacrificios de animales, a oficiar los holocaustos en el altar. Y un holocausto, según me enteré, era cuando el animal inmolado se ponía en el altar y el fuego lo consumía hasta que solo quedaban cenizas. No quedaba absolutamente nada. Nada. Todo esto nos lleva a la tercera palabra clave de hoy, el sacerdote, o Cohen en hebreo. Así es. Los sacerdotes eran la pieza central de toda esta maquinaria. Eran los únicos mediadores autorizados entre Dios y el pueblo. No cualquiera podía postularse para ser sacerdote por tener buena actitud o, no sé, mucha vocación. Ay, yo quiero ser sacerdote porque siento el llamado. No se podía. Imposible. Tenías que nacer en la tribu de Leví, ser descendiente directo de Aarón y no tener defectos físicos. Ellos eran los encargados de degollar al animal, desangrarlo y quemarlo, porque el principio del antiguo pacto era que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces, si resumimos esta primera parte de nuestra charla, adoración, culto y sacerdote tenían un significado puramente físico, territorial, genealógico y muy, muy sangriento. Totalmente. Ok, entonces tenemos este cuadro pintado en nuestra mente. Un sistema monumental, geográficamente exclusivo, mediado por levitas y basado en sacrificios animales constantes. Ajá. Y entonces llegamos a un punto de quiebre en la historia que lo cambia absolutamente todo. El material nos hace un viaje express por la historia. Ese majestuoso templo original de Salomón fue destruido en el año 586 a.C. por los babilonios. Sí. Luego, tras el exilio, lo reconstruyen de forma más modesta, hasta que entra en escena el rey Herodes el Grande. Y Herodes toma ese templo modesto y, por razones más políticas que espirituales, invierte décadas y fortunas incalculables en expanderlo y embellecerlo con mármol blanco y enormes placas de oro. Ese es el templo resplandeciente, la maravilla arquitectónica que Jesús conoció, donde enseñó y de donde expulsó a los cambistas. Exactamente ese. Pero aquí viene el momento de mayor tensión en el relato bíblico. En el Evangelio de Mateo capítulo 24, leemos que Jesús va saliendo de este templo impresionante, y sus discípulos se le acercan para mostrarle la belleza de los edificios. Seguramente estaban orgullosísimos de esa obra. Era el orgullo nacional. ¡Claro! Y Jesús los frena en seco con una profecía demoledora. Les dice: de cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Uf. Y la historia secular incluso, nos confirma que unas décadas después, en el año 70 después de Cristo,
El general romano Tito sitia Jerusalén y arrasa con el templo. Lo queman por completo. Lo queman, el oro se derrite y se mete entre las piedras, y los soldados romanos literalmente desmontan las piedras una por una para sacar el oro derretido, cumpliendo la profecía de Jesús al milímetro. Es impresionante. Y ese evento es la bisagra de toda esta conversación que estamos teniendo. Es un evento histórico, comprobable, pero con un peso teológico inmenso para todos los creyentes. Y aquí es donde quiero hacer de abogada del diablo por un momento, porque es la pregunta que me asaltó al repasar estos datos. A ver, dime. Si este edificio era la única casa autorizada por Dios en toda la tierra, el único lugar donde su nombre habitaba, ¿por qué permitiría su destrucción total a manos de un imperio pagano? ¿Por qué no lo protegió con legiones de ángeles? Claro, es la pregunta lógica. Y más intrigante aún, ¿por qué en casi 2000 años nunca más se volvió a reconstruir un templo autorizado por él en Jerusalén? Y esa pregunta nos lleva directo al corazón del Nuevo Testamento. No fue una derrota militar de Dios frente al Imperio de Roma. Fue una declaración teológica contundente. El templo físico fue destruido y no se reconstruyó sencillamente porque ya había caducado. Su fecha de expiración había llegado. Exacto. Toda esa inmensa maquinaria de sacrificios diarios y mediadores humanos ya había perdido su función, porque el sacrificio supremo y definitivo ya se había llevado a cabo. Claro, es como si el templo de piedra hubiera sido siempre una maqueta a gran escala, una sombra profética de lo que iba a pasar en la cruz. Qué buena analogía, una maqueta. Si repasamos los elementos que mencionamos hace un rato, Jesús fue la ofrenda perfecta, el cordero sin mancha que no necesitaba ser repetido. La cruz se convirtió en el altar definitivo. Ajá. Y Jesús mismo, tras resucitar, opera como el sumo sacerdote perfecto. Se logró la redención eterna de una vez y para siempre. Y cuando alcanzas la realidad, la maqueta ya no sirve. Todo el sistema anterior quedó obsoleto. Es que imagínate el shock psicológico, el terremoto cultural que esto supuso para un judío o un judeocristiano del siglo I. De un día para otro, tu centro geográfico, el lugar hacia donde orabas, el lugar al que peregrinabas, desaparece. Te quedas en el aire. De hecho, los historiadores cuentan que a los primeros cristianos, el Imperio Romano los acusaba de ser ateos. ¿Ateos? ¿Por qué ateos? Porque no tenían estatuas, no tenían altares sangrientos y, sobre todo, no tenían templos. Para la mente antigua, en cualquier cultura, una religión sin un edificio sagrado era inconcebible. Eran vistos como bichos raros. ¡Qué dato tan increíble! Los llamaban ateos por no tener un edificio. Y eso nos obliga a hacernos la gran pregunta que sigue en el diseño del Nuevo Testamento. ¿Cuál sería? Si el templo físico en Jerusalén ya no es el centro de operaciones de Dios, y si ya no hay edificio exclusivo, entonces ¿dónde habita Dios ahora? ¿Dónde encontramos la presencia divina? Y la respuesta que da la Escritura es hermosísima. Los apuntes de la Fundación nos dirigen a la primera carta de Pedro, capítulo 2, donde el apóstol dice que los creyentes, las personas mismas, están siendo edificadas como una casa espiritual, usando el término piedras vivas. Piedras vivas. ¡Qué contraste tan intencional y poético con las enormes piedras muertas del templo de Herodes que acababan de ser derribadas por los romanos! Sí, es un juego de palabras teológico brillante. Y el apóstol Pablo remata esta idea enseñando que no solo la comunidad es ese espacio, sino que el cuerpo individual de cada creyente es ahora el templo del Espíritu Santo. El diseño pasó de ser un edificio estático, frío y lejano, a ser un organismo dinámico, cálido y vivo. Nosotros. Lo cual implica, lógicamente, que todos esos conceptos exclusivos que definimos al principio del episodio tienen que ser reinterpretados a la luz de este nuevo pacto. Claro, hay que reescribir el diccionario. Hablemos de ese velo pesadísimo del que hablábamos. Cuando Jesús muere en la cruz, los relatos de los evangelios nos dicen que ese velo en el templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. Una fuerza divina. No fue solo un evento sobrenatural curioso para asustar a los sacerdotes. Fue Dios diciendo: salgo de este cuarto oscuro y ustedes ahora pueden entrar. Se acabaron las barreras. Ya no hay patio de gentiles, ni de mujeres, ni de sacerdotes. Exactamente. El camino quedó abierto de par en par.
con acceso directo al trono de la gracia para cualquier persona. Y sin intermediarios. Ya no se necesita a la tribu de Leví para que me conecte con el Creador. Y entonces, si ya no hay levitas degollando animales, ¿qué pasa con los sacrificios? Porque el lenguaje de sacrificios sigue apareciendo en el Nuevo Testamento. Sigue apareciendo, pero totalmente transformado. Romanos 12:1 es la clave aquí. Pablo nos ruega que presentemos nuestros propios cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Sacrificio vivo. Fíjate en la ironía. Un sacrificio en el Antiguo Testamento era un animal muerto. Nuestro sacrificio hoy es estar vivos. Es rendir nuestra voluntad, nuestro intelecto, nuestra vida cotidiana al señorío de Cristo. Ese es nuestro culto racional hoy en día. Y esto nos lleva a la nueva identidad que recibimos, que yo creo que es de mis partes favoritas de esta investigación. A mí también me encanta esa parte. El material cita Apocalipsis capítulo 5, que nos revela que por la sangre de Jesús hemos sido hechos reyes y sacerdotes. Esto instaura algo que los teólogos llaman el sacerdocio de todos los creyentes. Y esto es una revolución total para la mentalidad religiosa. En el diseño original de la Iglesia ya no hay una clase clerical especial, elevada, que hace de puente entre Dios y los laicos comunes. Todos entramos al mismo nivel. Exacto. Hoy en día, cuando cualquier persona de las que nos está escuchando se sienta a tomar un café con un compañero de trabajo y le comparte el Evangelio o le habla del perdón de Cristo, está ejerciendo una función sacerdotal real. Está siendo ese mediador. ¿Está sirviendo de puente, acercando a esa persona a Dios? Todos somos el templo, todos somos sacerdotes. Es un diseño completamente horizontal en cuanto a nuestro acceso al Padre. Y aquí es donde, inevitablemente, toda esta teología choca de frente con nuestra realidad moderna, con el siglo XXI. Porque si el diseño cambió de forma tan brutal y definitiva en la Biblia, ¿qué significa esto para la manera en que los creyentes solemos reunirnos hoy? Ahí entramos de lleno al terreno resbaladizo de los anacronismos que mencionamos al inicio. Es un terreno delicado, sí, pero creo que muy, muy necesario de transitar juntos. Totalmente. La fuente que estamos estudiando es muy firme en esto. Basándose en la exégesis de Hechos y de las cartas, no hay absolutamente ninguna evidencia en todo el Nuevo Testamento de que los apóstoles tomaran las costumbres, las liturgias, el mobiliario o los personajes del Templo de Jerusalén y los reciclaran para usarlos en las reuniones de la iglesia en las casas. Cero evidencia. Y tiene todo el sentido del mundo. Si Jesús dijo que el sistema caducaba, los apóstoles no iban a armar una versión en miniatura de ese sistema en la sala de su casa en Corinto o en Éfeso. Y esto es súper revelador cuando empezamos a observar, con genuino asombro y, ojo, sin ningún afán de criticar a nadie, sino de aprender, observar las cosas que hemos normalizado hoy en día en nuestra cultura cristiana. Sí, lo que damos por sentado. El curso nos da ejemplos prácticos muy claros de cómo usamos el lenguaje del templo de forma anacrónica. Por ejemplo, es muy común hoy llamar a los músicos o cantantes de una reunión levitas o salmistas. A la luz del Nuevo Testamento, eso no tiene sustento real. Claro, a menos que les hagamos pruebas de ADN a los bateristas y guitarristas para comprobar que descienden genéticamente de la tribu de Leví en Israel, usar ese término es totalmente un anacronismo. La función de los levitas era exclusiva del templo físico y terminó definitivamente cuando el templo fue destruido en el año 70. Otro ejemplo que menciona el material, y que creo que es aún más profundo, es cómo en ciertos contextos se entiende la Cena del Señor. Ese es un ejemplo vital. Referirse a ella como si fuera un sacrificio literal que está siendo oficiado por un sacerdote vestido de cierta manera sobre un altar de madera o piedra. La carta a los hebreos es clarísima en que el sacrificio de Cristo fue una vez y para siempre. Y este es el peligro real de los anacronismos. No es solo un problema de usar mal el diccionario o de semántica. No es para ponernos puristas con el lenguaje nada más. Exacto. El problema de fondo es que oscurece la obra de la cruz. Si yo insisto en usar lenguaje de altar, de sacrificios rituales o de mediadores humanos, lo que estoy haciendo subconscientemente es decir que lo que pasó en la cruz no fue suficiente. Uf, qué fuerte eso. Estoy retrocediendo a las sombras del Antiguo Testamento, a la maqueta, en lugar de caminar en la luz resplandeciente del Nuevo Pacto. Mezclar los pactos nos roba la libertad y la simplicidad que Cristo ya nos ganó con su sangre. Uf, qué recorrido hemos dado hoy.
la verdad es que es muchísima información para procesar. Si intentamos hacer una síntesis de este viaje de hoy para todos los que nos escuchan, podríamos decir que hemos sido testigos de la transición más espectacular de la historia de la humanidad. Sin duda alguna. Pasamos de un edificio monumental en Jerusalén, lleno de barreras físicas, exclusividad geográfica y sacrificios de sangre animal repetitivos, a un diseño sorprendentemente nuevo. Una comunidad descentralizada, horizontal, donde cada persona en cualquier parte del mundo es templo del Espíritu Santo, y donde cada creyente es un sacerdote con acceso directo e irrestricto a la presencia de Dios. Es una maravilla de diseño divino, pero también nos deja con una responsabilidad cotidiana inmensa. Y creo que aquí podemos dejar una reflexión nueva, algo para que todos nos llevemos en la mente esta semana. A ver, cuéntanos. Si realmente entendemos que el templo ya no es un edificio al que visitamos el fin de semana, sino que el templo somos nosotros las 24 horas del día, ¿cómo cambia eso nuestra rutina? Claro, te cambia todo el esquema. ¿Cómo altera eso la forma en que tratamos nuestros propios cuerpos un martes por la tarde en la oficina? O más aún, ¿cómo cambia la forma en que vemos a la persona que tenemos sentada al lado en el transporte público, sabiendo que somos portadores de la presencia misma de Dios en medio de la ciudad? Si nosotros somos el templo, el lugar sagrado es donde sea que estemos parados hoy. ¡Wow! ¡Qué pensamiento tan desafiante para llevarnos a la vida práctica! El lugar sagrado es donde sea que estemos parados hoy. Nos quedamos masticando esa idea de verdad. Es para pensarlo toda la semana. Y sabiendo que el tiempo de nuestra charla de hoy ya llega a su fin, queremos dejar una pregunta abierta para conectar con nuestro próximo encuentro. Porque si ya establecimos que no vamos a un edificio físico a ofrecer animales en un altar de bronce, Entonces, ¿qué significan realmente palabras que usamos todos los días, como vamos a adorar o vamos al culto, a la luz exclusiva del Nuevo Testamento? de eso exactamente hablaremos en nuestra siguiente exploración. Será una conversación fascinante, sin duda alguna. Muchísimas gracias a todos por su tiempo y por acompañarnos a escarbar en estos temas tan apasionantes. Así es, mil gracias por estar ahí del otro lado. Les invitamos a que se tomen un momento en la semana para reflexionar personalmente sobre las escrituras que hemos repasado, que lean los textos en sus casas y vean si estas cosas son así. Nos despedimos enviándoles un abrazo muy fuerte y una bendición cálida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hasta la próxima.